Ya. Bueno, pues buenos días. Empezamos hoy la segunda parte de las jornadas del primer ciclo de las jornadas que estamos haciendo de precariedad. Sabéis que el mes de noviembre va a haber uno de precariedad en la función pública y luego pues en diciembre habrá otro ciclo de precariedad que son más propuestas y alternativas desde los sindicales, desde CGT, ¿no? Para enfrentar la precariedad. En primer lugar, pediros disculpas porque el otro ponente ha tenido un problema con el billete y no sabemos si va a llegar, que era David Muñoz de la Universidad de Valencia y también compañero de CGT. Y bueno, pues estaremos ahí pendientes si llega, pues que se incorpore a la mesa. Y bueno, ayer un poco vimos determinadas cuestiones que empezamos las jornadas ayer viendo nuevas realidades, ¿no? Lo que definieron de la huida del derecho del trabajo, nuevas realidades, ¿no? que se está, como las empresas están tratando de salirse, ¿no? De la regulación, de lo poco que queda de los derechos laborales, ¿no? de los trabajadores y trabajadoras. Luego vimos pues cómo ha evolucionado la flexibilidad en el seno de las empresas y cómo se ha ido degradando también ese derecho del trabajo en los últimos años. Tratamos la subcontratación, ¿no? Como un elemento más y las empresas de trabajo de empleo de trabajo temporal como un elemento precarizador también de las relaciones laborales. Y luego pues la degradación que ha habido con las últimas reformas laborales de la negociación colectiva y cómo eso también ha supuesto la precarización pues con temas tan evidentes como por ejemplo la congelación o incluso la reducción salarial, ¿no? Hoy vamos a tratar otro tema que es, dentro del ordenamiento laboral, el cómo se han desarrollado, y especialmente en el sistema español de relaciones laborales, pues realidades de precariedad en base a los tipos de contrato, ¿no? Entonces, Miguel Ángel nos va a plantear, vamos a analizar, pues los problemas de temporalidad, de parcialidad y otras situaciones, pues que están afectando a muchos trabajadores. España es uno de los países en el seno de la Unión Europea que cuenta con mayor número de trabajadores pobres, de gente que trabaja y que no alcanza los ingresos mínimos de subsistencia, y pues una realidad muy grave que también pues desde lo sindical pues tenemos que trabajar. Hay sectores que están pues no sé, ayer lo comentaba por ejemplo en el telemarketing, que pues, por ejemplo los contratos parciales alcanzan a un 50% de los trabajadores de todo el sector. Tanto los contratos temporales como parciales luego también afectan pues por ejemplo, especialmente tienen especial incidencia sobre las mujeres, sobre pues medidas de conciliación, etcétera. Y entonces, pues que es una realidad que imagino que vivís todos en vuestras empresas y que pues que también hay que seguir luchando y pues tener un modelo de contratación más digno, ¿no? Y así presento a Miguel Ángel Garrido, que es compañero del Gabinete Jurídico Confederal y que pues va a abordar este tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Formación de CGT, a todos los que estáis implicados en este trabajo colectivo, que yo creo que es fundamental, y agradecer vuestro trabajo. En segundo lugar, sí, después de lo de ayer también, que ya era hora, ¿no?, la exhumación del infame dictador, pues sí recordar a aquellas personas que se dejaron su vida y que siguen hoy en las cunetas por la libertad y la justicia social. Y dicho esto, yo voy a intentar que no sea demasiado farragoso el contenido de la intervención, dentro de que es verdad que son muchos contratos y que hay muchas disposiciones o casuísticas que igual no son tan importantes manejar como sí tener una clave del panorama general, porque luego esas cuestiones pues más de matiz igual son tarea de los servicios jurídicos, pero sí un poco el saber moverse en cada supuesto contractual y saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque claro, aquí la cuestión es, respecto de lo que decía Nino y del mercado laboral que tenemos hoy en día,
no es como se ha planteado, ¿no? O plantea alguna fuerza política como Ciudadanos que solo dicen el contrato único, ¿no? Esto nos tiene que llamar la atención, o ahora la mochila austriaca que se habla y que parece que Pedro Sánchez ha planteado. O sea, porque haya causalidad y haya contratos temporales que se puedan ajustar a una coyuntura determinada de un sector, de la economía, etcétera, en principio no tiene por qué ser negativo. Lo que sí que realmente lo es, y es el problema que tenemos en nuestro mercado laboral, es el fraude masivo en la contratación temporal que viene a coadyuvar con la precariedad instalada que tenemos, ¿no? O sea, contratos que deberían ser indefinidos no lo son y se usa la contratación temporal, ¿no? Como dato, por dar un dato, el 90% de los contratos que se suscriben son temporales. Yo creo que es una cifra que llama la atención. En toda mi exposición es verdad que yo puedo contar cómo está la legislación, qué es lo que se dice, pero luego vosotros tenéis esa capacidad de estar ahí a pie de calle en los centros de trabajo y sabéis que muchas veces pues la excepción es la norma y que es todo lo contrario de lo que vamos a decir. Y lo digo porque a día de hoy sigue existiendo una disposición en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores que claramente señala que la regla general es que la contratación es indefinida, ¿no? Y que el contrato temporal está para unas situaciones causales, pero que la regla sigue siendo el contrato indefinido. Se ha aportado en la documentación adjunta a mi intervención el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 de la Inspección de Trabajo, que es verdad que es muy voluminoso y que no voy a entrar aquí ahora porque, ya digo, vosotros mismos sabéis la situación que hay de precariedad, de fraude, pero está bien como elemento de apoyo, como documento que tiene datos muy interesantes, que cuenta un poco la realidad que hay y un poco la defensa del trabajo digno que estamos obligados por principios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que España es miembro de la Organización del Trabajo, ha firmado los convenios más importantes y por lo tanto tiene que cumplir lo que dice dicha organización. Entonces, está ahí. Yo lo que sí que también, una cuestión también preliminar de lo que estoy planteando, es tratar de pasarosla, no me ha sido posible, pero sí la ponencia, y es mi compromiso de pasarla por escrito, o sea que en ese sentido no os preocupéis porque los próximos días os facilitaré el texto de mi ponencia. Bueno, pues dichas estas cuestiones preliminares, sí hablar de un poco, pues unas pinceladas de los contratos temporales y de toda esta problemática, luego plantear un poco la situación que hay con las extinciones de contrato, las indemnizaciones y todo esto, que hay tanta polémica con lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cómo se recoge eso por el Tribunal Supremo, es decir, en qué situación estamos ahora, porque yo creo que hay un exceso de información, cada semana sale alguna noticia nueva, y bueno, y ya por último, pues dar unas pinceladas sobre algunas herramientas de intervención, algunas ideas que se pueden presentar, y ya un poco posibilitar el debate, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. Bueno, la mayoría de estos contratos temporales, pues todos exigen la forma escrita, o sea, tienen elementos muy comunes, ¿no? Con lo cual, lo que se trata en mi intervención es de caracterizar un poco cada uno de ellos, ¿no? Empezando por el contrato de obra o servicio determinado, bueno, pues es un contrato temporal que viene ligado a una causa, es decir, tiene que haber causa para ese contrato. Si no hay causa, la consecuencia jurídica sería un fraude de ley, por lo tanto el contrato tendría que ser considerado como indefinido. Si a la hora de acotar o ver qué causas permiten en cada sector un contrato de obra o servicio, tenemos que acudir a la negociación colectiva en esos sectores, por lo tanto a los convenios colectivos, es decir, por ejemplo, en industrias químicas, en madera, en cemento, por citar alguno de estos sectores, pues se permite que estos contratos se suscriban para una actividad normal de la empresa. O sea, en principio, la regla es que efectivamente la obra tiene que ser para una causa que no es estructural al objeto de la empresa, pero se permite, y además se ha ido un poco flexibilizando las causas por parte de la jurisprudencia, y la negociación colectiva puede entrar de esta forma a normalizar o a extender al contrato de obra y servicio el objeto normal de la empresa. Con las contratas, las famosas contratas, que bueno, supongo que aquí hay gente por lo que he visto que está muy familiarizada por su propio sector, su propia empresa, pues ha habido una evolución en la jurisprudencia que ha permitido ligar ese contrato a la duración de la contrata, es decir, sectores como la seguridad, la limpieza, pues se ha permitido, y es una cuestión polémica porque depender de un tercero esa duración, ¿no?, lo que de la voluntad de un tercero, pues no sería, cuando la propia obra podría tener su justificación o su permanencia, pues no sería muy correcto, yo creo, de un punto de vista jurídico, pero bueno, el Supremo ha venido a avalar en muchas sentencias estas cuestiones. La duración de este tipo de contratos es de 3 años, pero por convenio colectivo se puede ampliar 12 meses más.
Transcurrido este tiempo, ¿qué pasa si llegamos a ese tope de 3 años o 12 meses más? Pues la consecuencia sería, si el trabajador sigue prestando servicios, sería trabajador indefinido a todos los efectos y se debería de solicitar. ¿Qué pasa en cuanto a los derechos, ¿no? Cuando dure más de un año este tipo de contratos, pues el empresario tiene que preavisar con 15 días que va a extinguir el contrato de trabajo. El trabajador, si la voluntad del trabajador es cursar baja, le tiene que cumplir ese mismo plazo de preaviso. Y si se produce una extinción del contrato, tiene aparejada una indemnización de 12 días por año de servicio trabajado. En esta cuestión ha habido una lucha muy importante, a mi juicio, por parte del sindicato de CGT en cuanto al contact center, ¿no? Que aquí he visto gente que estáis de empresas de contact center, en un asunto que se llevó planteando que el famoso artículo 17, que dice que permite las terminaciones de contrato y que no tienen una consideración de despido, sino que son esas extinciones que se plantean, pues por parte de la casa lo que se dijo es que ese volumen en una empresa en concreto, ese volumen lo que encubría era un despido colectivo. Entonces se planteó en primera instancia ante el TSJ Madrid, que no accedió, pero el Tribunal Supremo, que había venido a avalar lo que decía este artículo, este tipo de extinciones permanentemente, vino a decir en la sentencia 283/2019 pues que estimaba nuestro recurso y que devolvía las actuaciones, entendiendo que esas extinciones, el convenio no podía entrar ahí a modificar las mismas y por lo tanto tenía que tener la consideración por el umbral de despido colectivo y que la sala dicte sentencia, que entiendo que estaremos esperando, ¿no?, a ver si es nulo o si es improcedente, pues en el fondo del asunto esa extinción. Claro, con esta sentencia lo que se planteó, a mi juicio con acierto, fue otro procedimiento pidiendo directamente la nulidad del precepto del convenio colectivo, es decir, expulsar del convenio ese artículo. Por los motivos antedichos. Se llevó ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que es competente, en una sentencia reciente, la 103/2019, que venía a desestimar la demanda al señalar que es una primera sentencia, que no es jurisprudencia en sentido estricto y que ya se habían pronunciado anteriormente en otros convenios del sector que venían a recoger pues una regulación similar y que por lo tanto desestimaba nuestra demanda, pero bueno, yo creo que eso está en fase de recurso y el propio Tribunal Supremo va a tener que resolver la patata caliente, porque en el otro caso ha dicho lo que ha dicho ya, con lo cual yo creo que hay opciones de que pueda darnos la razón, estimar el recurso y provocar que ese artículo, que ha sido como una patente de corso para las empresas de contact center, pues tratar de que sea nulo, que se expulse del convenio colectivo y atajar de esa forma en ese sector la precariedad. Bueno, dicho esto así a grandes rasgos respecto del contrato de obra y servicio, vamos ahora con el contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿no?, que lo tenemos recogido en el artículo 15.1b del Estatuto de los Trabajadores y que la causa es no una obra como puede ser, en el anterior caso, con autonomía, sustantividad, que la empresa puede en un momento determinado acudir a esos contratos, sino exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos dentro de la actividad de la empresa que puede provocar el acudir a este contrato. Como digo, la necesidad tiene que ser ocasional o transitoria, porque bueno, si es estructural, entiendo yo que sería claramente fraude de ley, ¿no?, este contrato, y de nuevo, como en todos estos casos que voy comentando y los que comentaré, el efecto jurídico es que el trabajador o los trabajadores afectados tienen que ser considerados como trabajadores indefinidos a todos los derechos. Y por lo tanto, si a los trabajadores, por eso es importante el seguimiento, se les destina a actividades normales, permanentes y ordinarias, pues deberían de ser calificados como indefinidos. Sí, el Estatuto de los Trabajadores también permite, por eso es muy importante en estos contratos la negociación colectiva y lo que se pueda recoger en los convenios, que las actividades se puedan determinar por ese convenio de sector, qué actividades se pueden someter al contrato de trabajo eventual. Sí ha dicho la jurisprudencia, el Tribunal Supremo, que lo que no vale es que nuestro contrato, cuando vamos a ver si hay causa, si es fraudulento o no, que se diga exceso de pedidos, acumulación de tareas sin ningún tipo de precisión más. Si esto es así, pues tiene toda la pinta de que sería un contrato en fraude de ley y de nuevo la consecuencia del indefinido. Igual que en el contrato de obra, en principio es hasta que dure la obra con esos límites que he planteado, pero no hay una fecha en el contrato de terminación de la prestación. El contrato eventual sí que debe de incorporar en el contrato de trabajo la fecha de vencimiento, por lo que su incumplimiento es otro indicio que nos puede llevar a solicitar el contrato indefinido.
En un principio, la duración máxima del contrato es de 6 meses en un periodo de 12 meses, que se puede ampliar por convenio de sector a 18 meses. Y en todo caso, lo que dice la ley es que no puede superar las 3/4 partes del contrato ni como máximo 12 meses. O sea, el máximo total que se puede ampliar por negociación colectiva sería 12 meses, ¿vale? Como es un contrato que en principio sería inferior a 1 año, no habría obligación de preaviso por el empresario si plantea la extinción del mismo, y a la finalización del contrato sí que habría derecho al percibo proporcional de la indemnización de 12 días por año trabajado. ¿Vale? Luego vamos ahora al contrato de interinidad, ¿vale? Que ha sido muy polémico últimamente, siempre de la perspectiva laboral, porque es verdad que va a haber unas jornadas de función pública y ahí se tratará la cuestión de función pública, con lo cual yo ahí no voy a entrar. Es un contrato que está regulado también en el artículo 15.1c del Estatuto de los Trabajadores y sirve para sustituir a un trabajador que por un motivo legal que sea tiene reserva de puesto de trabajo. Aquí la cuestión, yo creo interesante también es qué pasa con las excedencias voluntarias. Bueno, pues no se puede suscribir este tipo de contratos salvo que el trabajador en una excedencia voluntaria tenga reserva de puesto de trabajo, por convenio colectivo. Entonces ahí sí que cabría utilizar esta figura. Los supuestos que cabe, pues los supuestos típicos de licencia, una situación de IT, nacimiento o cuidado de menor, adopción, guarda y acogimiento de hijos, excedencia forzosa, cargo público, sindical, es decir, todas las cuestiones que están reguladas en el estatuto y que permite esa suspensión del contrato de trabajo. Ahora vamos un poco, estos son como los clásicos, ¿no? Y un poco los contratos que han ido más en la línea de la precariedad más reciente, es decir, qué pasa con los contratos de trabajo en prácticas, los de formación, los becarios, todo este tipo de contratos. En primer lugar, el contrato de trabajo en prácticas es un contrato que viene a buscar la titulación, es decir, el trabajador tiene una titulación y que le habilita para el ejercicio de una actividad profesional. Y lo que busca este contrato es dotar de la experiencia laboral que le falta para complementar al trabajador con los conocimientos teóricos que en principio tiene adquiridos, ¿no? Es un contrato que al final, bueno, pues es para grados medios altos profesionales, titulados, diplomados universitarios, es para ese perfil. Entonces, si lo que ocurre es que el trabajador no tiene el título habilitante para adquirir esa formación, en el contrato de trabajo en prácticas, pues de nuevo sería la consecuencia del trabajo, o sea, del contrato de trabajo indefinido. Para suscribirlo tiene que ser dentro de que se haya licenciado en un periodo hasta 5 años desde su titulación, desde que adquirió el título habilitante, que se puede ampliar a 7 si los trabajadores son discapacitados. La duración del mismo no puede ser inferior a 6 meses ni puede exceder de 2 años, dentro de cuyos límites el convenio colectivo sectorial permite determinar cuál es la duración del contrato. Se puede pactar, las partes pueden acordar prórrogas, llegando a ser 2 sin que pueda superar esa duración máxima, y también cabe la prórroga tácita. ¿Qué ocurre si un trabajador ha prestado servicios como contrato en prácticas para otra empresa? Pues que el tiempo que ha permanecido en esa empresa se tiene que restar de ese plazo máximo de 2 años. En cuanto a la retribución, en principio habrá que estar a lo que diga el convenio colectivo, pero en cualquier caso, si el convenio colectivo no dice nada respecto a esta figura del contrato en prácticas, no podrá ser inferior la retribución al 60% el primer año y el 75% el segundo año de lo que percibiría un trabajador que pudiéramos identificar como análogo en cuanto a las funciones que desarrollaría. Si este contrato dura más de 1 año, el empresario debe preavisar con 15 días y ya es un contrato que no tiene derecho a indemnización. Por eso digo que es como un escalón más dentro de la precariedad, ¿no? Son contratos ya con menos derechos. Este contrato se distingue del contrato para la formación y el aprendizaje, que está regulado en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y que yo lo identifico como el contrato para el fomento de empleo en precariedad, ¿no? O sea, es un contrato donde el trabajador lo que se viene a decir o a justificar que no tiene la cualificación profesional, y entonces lo que tiene que suplir ese contrato es pues esa falta de formación. Hay que suplirlo vía contrato de trabajo. Entonces, claro, aquí es la crítica, es decir, la formación, entendiendo que ahí es el Estado el que tiene que ser el garante, el que tiene que procurar esa formación, y se deriva esa falta de cualificación para instalarlo en la precariedad, instalarlo en el contrato de trabajo. Y además,
es que se pueden realizar, igual que antes hemos dicho que hay un límite en el contrato de prácticas, 2 años, y por lo tanto no es fácil y se procura por el legislador que no haya una concatenación, que no haya varios contratos de las mismas características. En este caso sí que se puede suscribir varios contratos de formación y aprendizaje, siempre que sea actividad distinta, con lo cual podemos ver a un trabajador que puede estar en una empresa suscribiendo un contrato de prácticas para administrativo, para técnico, o sea, para varios puestos de trabajo. La duración mínima es de 1 año del contrato y la máxima de 3 años, y de nuevo el convenio colectivo, aunque no puede superar esta duración, sí puede establecer o jugar con la duración del mismo, siempre respetando la duración mínima de 6 meses. El tiempo de trabajo no puede ser superior al 75% de la jornada el primer año, y el segundo y el tercer año no puede superar el 85%. La retribución, pues de nuevo es por convenio, siempre estableciendo que no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Acudo ya al contrato relevo, voy un poco así rápido porque me interesa aterrizar en las siguientes cuestiones. El contrato relevo está en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, que se concierta por un trabajador desempleado o que tuviera un contrato de duración determinada en la empresa, y necesario que el trabajador que se va a sustituir tenía un contrato completo en la empresa y pasa a jubilación, una situación de jubilación parcial, y por lo tanto ese trabajador que suscribe ese contrato de relevo viene a prestar los servicios que la jornada que prestaba el trabajador que se viene a prejubilar. La norma establece una escala. Para el 2019 se exige que para poder acceder de forma anticipada a este contrato hay que tener 61 años y 8 meses, con 34 años y 9 meses de cotización. Establece una escala hasta llegar al 2027 que se exigirá 63 años para suscribirlo, y 36 años y 6 meses cotizados, o con 65 años se exigirá 33 años cotizados para acceder a este tipo de jubilación parcial, y al menos se requiere que ese trabajador que accede a esa situación de jubilación parcial lleve 6 años de prestación de servicio en la empresa. Sí es importante, porque esto cambió, al principio la anterior regulación no era así, pero cuando estamos en una situación en que el trabajador relevista va a prestar una jornada que llega al 75% de la jornada o más, se tiene que suscribir con él un contrato de duración indefinida. Sí ha dicho respecto de la indemnización el Tribunal Supremo, en sentencia 11 de marzo del 2010, que tendrían un derecho a la indemnización del contrato por indemnización de contrato, de fin de contrato, prevista en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, yendo ya a la figura de los becarios, que ya es como el último escalafón dentro de esta amalgama de la precariedad, bueno, pues es un contrato donde lo que se viene a señalar es que prevalece la formación, siendo tutelado por la empresa, o sea, el becario está tutelado por la empresa, y si lo que hay, que esto pasa mucho, no hay ninguna diferencia con el resto de trabajadores, estamos ante un contrato de trabajo laboral ordinario. Estos trabajadores cotizan, los becarios cotizan a la Seguridad Social, se cubre todas las acciones protectoras salvo la prestación por desempleo. En este asunto, aquí se discutió en Renfe un tema planteado por CGT también, por el sindicato, muy interesante, en que se venía a señalar o a cuestionar que el convenio colectivo de Renfe recogiera esta figura y regulara, y se señalaba que la negociación colectiva invadía un contenido que estaba en el Estatuto de los Trabajadores y que no podía entrar. Bueno, aquí lo que se viene a señalar por la Sala, en sentencia 37 de 2017, que la confirmó el Tribunal Supremo, es que nada impide que el convenio regule la figura de los becarios y que no existe, en definitiva, una relación laboral común entre el becario y la empresa. También otra sentencia interesante que cito, el TSJ de Madrid, en sentencia 37 de 2010, se señala, que esto da mucha polémica, ¿verdad?, muchos procedimientos en el ámbito de la precariedad, lo que se señala es que cuando lo que hay por un becario es una relación laboral encubierta, lo que tendría que ser es la conversión en indefinido, y si estamos ante la administración pública, como decía antes, es decir, si no es administración pública, la conversión en indefinido porque hay una relación laboral ordinaria, pero si es administración pública, la figura del indefinido no fijo. Bien, dicho esto, hay un par de cuestiones más sobre que yo creo que viene a cerrar el modelo de contratación, que es los contratos a tiempo parcial, que, bueno, aquí hay una serie de cuestiones. El principio fundamental del contrato a tiempo parcial es la proporcionalidad en cuanto a la retribución
que pueda tener un trabajador a tiempo completo en cuanto a sus derechos, ¿no? El ámbito en el que siempre nos tenemos que fijar con los trabajadores a tiempo parcial es un trabajador indefinido con jornada completa. Ese sería el estándar en el que nos tenemos que situar. ¿Qué cuestiones se han dado con el contrato a tiempo parcial? Pues hay dos temas fundamentales que lo planteo así, bueno, pues en plan muy telegráfico, y si eso luego podemos entrar en el debate. Se suscitó, sí, como representantes de los trabajadores, aquellos representantes que tengan un contrato a tiempo parcial se les tiene que reducir el crédito horario. Bueno, esto está, yo creo, bastante asentado, está claro que no, que tienen el derecho al mismo crédito horario. Y luego el problema de las horas complementarias, ¿no? En los contratos a tiempo parcial, pues ahí está la trampa en cuanto a una visión en que se nos quiere situar, de que el empresario y el trabajador puedan tener la misma fuerza contractual y por lo tanto el trabajador es libre y es voluntario de aceptar horas complementarias o no, pero aquí, como se está utilizando en muchas empresas y en muchos sectores bajo el acuerdo de la voluntariedad, el supuesto acuerdo de la voluntariedad, que el trabajador puede aceptar o rechazar, es suscribir casi como prácticamente contratos de adhesión, ¿no? Como consumidores, esa voluntariedad, fijando el preaviso, o sea, cuántas horas puede realizar ese trabajador como horas complementarias y el plazo en el que el empresario puede avisar para realizarlas. Y lo que tenemos es o sea, lo que encubre que es pues contratos que deberían de ser indefinidos por ese uso abusivo, y ha habido algún procedimiento donde se ha podido plantear, igual ahí Nino nos puede comentar, como también que bueno, esto es un tema ya sindical y polémico. Bueno, las horas extraordinarias pues no estamos a favor y tal, pero claro, aquí son como horas extraordinarias encubiertas, pero claro, a precio de hora complementaria, a precio de hora ordinaria, con lo cual aquí el empresario no tiene que pagar como hora extraordinaria este tipo de horas que se efectúan. El tema de los trabajadores a tiempo parcial, ha habido ahora el Constitucional con el tema de las cotizaciones, la sentencia 91 de 2019, que ha venido a plantear la discriminación de estos trabajadores en cuanto a sus cotizaciones, porque sufrían una merma al no tener, vuelvo a lo de antes, ¿no? La comparación con un trabajador indefinido que cotiza por todos los periodos. Sin embargo, los de tiempo parcial ha habido una aplicación que es verdad que ha ido sucediendo una serie de modificaciones legales, pero aún así seguía habiendo una cuestión claramente discriminatoria. Y que además es muy interesante esta sentencia porque plantea la cuestión de que hay una discriminación también por género, porque las mujeres son las más afectadas por las cotizaciones a tiempo parcial, con lo cual yo creo que ha sido una sentencia pues muy importante y bueno, pues que en este caso a celebrar. Ya la última cuestión, que es un contrato indefinido, pero que es importante para situar la cuestión, es el famoso contrato de apoyo a emprendedores, que ya en 2018... al bajar la tasa de desempleo no se podía aplicar, y ahí el gobierno de Pedro Sánchez con sus viernes sociales dijo que lo derogaba por un decreto, como apuntándose el tanto. Y claro, es un contrato que paradójicamente, lo digo porque aunque ahora no se pueda aplicar, pero ahí ha quedado, además ahí ha quedado avalado por el Tribunal Constitucional, un contrato que establece un periodo de prueba hasta un año. Con lo cual, lo que ha provocado en su aplicación es que justamente, milagrosamente, cuando se alcanzaba ese periodo de prueba de un año y operando aún, como en cualquier periodo de prueba, el libre desistimiento, pues los empresarios lo que hacían era comunicaban, cartita, no ha superado usted el periodo de prueba. Ahí ha habido una batalla judicial, jurídica, sindical, y bueno, aquí pues muchos jueces han sido muy valientes y aplicaron. Porque claro, en nuestra legalidad no solo está ni el Estatuto de los Trabajadores ni los convenios colectivos, sino que tenemos que mirar a los tratados firmados por España y que, salvo la Constitución, que ahí habría que ver, y bueno, es un tema que no voy a entrar ahora, pero salvo la Constitución tienen, porque así lo dice la Ley de Acuerdos y Tratados Internacionales y el propio artículo 96 de la Constitución española, tienen prevalencia sobre cualquier ley ordinaria. Entonces, si la Carta Social Europea dice que no puede haber extinciones injustificadas donde no haya causa, o la propia OIT en el convenio 158 y los órganos que interpretan estos tratados a nivel internacional, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Comité de Libertad Sindical en la OIT, en fin, todo lo que se ha venido planteando por estos órganos. Llamo un caso además análogo en Francia, que se estableció un periodo de prueba de 2 años y entraron y se declaró al final, la Corte francesa dijo que era nulo porque vulneraba claramente ese equilibrio que tiene que haber y esa causalidad que tiene que haber en el contrato de trabajo, y sin embargo, bueno, pues el Tribunal Constitucional casi ni entró en esta cuestión, alegó a cuestiones de seguridad del empresario
cuando entendemos que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre derechos fundamentales, y no parece que la seguridad del empresario esté entre los derechos fundamentales. Y bueno, pues esto provocó que al final esos jueces que sí que fueron valientes, que sí que se atrevieron a declarar improcedencias en estas extinciones del contrato de apoyo a emprendedores, bueno, pues luego los TSJs han ido, que son los órganos que están por encima de los de instancia, a decir, bueno, pues que no aplicar el criterio del Constitucional y a revocar esas sentencias. Pero bueno, ahí se dio una batalla importante con el contrato de apoyo a emprendedores, como digo, y que ha quedado para lo que nos pueda venir a futuro, en el siguiente ciclo, ¿no? Un contrato totalmente sin derechos y que ya el propio contrato indefinido se asemeja mucho a los contratos temporales. Pero claro, aquí hay una cuestión que es evidente, la relación entre contrato temporal y falta de derechos y dificultad para la acción sindical es evidente y lo sufrimos a diario. Bien, ya entrando en la cuestión de todo lo que se está suscitando con Diego Porras, la famosa sentencia de Diego Porras, ¿no? Que esta señora se hizo famosa y luego al final, por desgracia, pues no ha tenido ninguna indemnización en su procedimiento. Aquí todo esto se viene a plantear, estas cuestiones, por la Directiva 1999/70 de la Unión Europea, y que hay que plantear, igual que antes decía también, que los tratados internacionales que firma España, ya sea, como decía antes, los que provienen de la Organización Internacional del Trabajo, que se llaman convenios, como el Consejo de Europa, es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, que también es del Consejo de Europa, pues evidentemente la integración de España en la Unión Europea lo que viene a implicar es que el derecho comunitario tiene primacía sobre nuestra legislación, con lo cual nuestra legislación no puede confrontar con lo que se nos diga en estas normativas. Entonces, bueno, esta normativa lo que viene a recoger en su cláusula primera es la necesidad de mejorar la calidad del trabajo de duración determinada. O sea, hay una conciencia de que, bueno, y sobre todo además en relación con el principio de no discriminación. O sea, que el contrato de trabajo de duración determinada lo que no nos puede llevar es a situaciones discriminatorias. En su cláusula cuarta viene a decir también que no pueden tener estos trabajadores temporales un trato menos favorable que los trabajadores fijos, a menos que se justifique por razones objetivas. Entonces, con esta norma, pues el debate gira en torno si hay una diferencia de trato justificada entre trabajadores temporales o indefinidos, pero trabajadores temporales o indefinidos, temporales con causa. Porque si no hay causa, lo que estábamos hablando antes, si son fraudulentos, tienen que ser indefinidos. Entonces, lo que aquí se discute es un contrato temporal que está suscrito legalmente en cuanto, y sobre todo enfocado a la indemnización, que es menor, como ahora veremos en distintos casos, si eso está amparado por la directiva o no. Con esta cuestión, la primera sentencia que se produce por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vela por la conformidad del derecho comunitario, es en la llamada sentencia de Diego Porras contra el Ministerio de Defensa, ¿no? De 16 de septiembre de 2016, que aquí se eleva, porque también pueden hacer los ciudadanos, ¿no? Pero en estos procedimientos hay un trámite de cuando un tribunal puede ver en España que hay una cuestión que puede confrontar con el derecho comunitario, tiene esa posibilidad de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es conforme o no nuestra normativa con el derecho comunitario. Entonces, esto es lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y le pregunta si, en este caso, la extinción de los contratos de los trabajadores interinos y la falta de indemnización cuando termina su contrato, pues es discriminatoria o no, ¿no? Todo esto en un marco, claro, esto ocurrió por el decreto de Mariano Rajoy, que deja el sector público pulido y dice que los derechos sindicales a mayores de lo que marca el estatuto, ley orgánica, libertad sindical, etcétera, no decae, ¿no? Entonces, claro, esto provoca que muchos liberados de sindicatos tienen que volver a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, claro, una trabajadora que había estado 15 años, creo recordar, sustituyendo a un liberado sindical y hay una causa que es que se tiene que reincorporar a su puesto de trabajo, se va al día siguiente sin ninguna indemnización, pues no parece que sea pues eso, muy igualitario el trato. Entonces, lo que venía a decir el TJUE en este caso es que no había justificación o razón objetiva para esa diferencia de trato entre trabajadores temporales y trabajadores indefinidos, fijos, utiliza la terminología de fijos, y que el concepto de condiciones de trabajo también integra la indemnización por una extinción, por las causas que sean. Y por lo tanto,
esa disposición nacional que deniega cualquier indemnización por finalización de contrato de un trabajador interino se oponía al derecho comunitario y a esa directiva de la que he hablado antes. Entonces, con esta sentencia se genera un revuelo importante. Ahí se genera un revuelo, no lo han entendido bien en Europa, nuestra regulación, esto es una barbaridad. Bueno, entonces hay mucho revuelo. Y se produce, a posterior, una segunda sentencia, que ya es de 5 de junio de 2018, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el caso es Montero Mateos versus contra Comunidad de Madrid, que lo preguntaba el Juzgado de lo Social 33 de Madrid. En este caso le preguntaba al TJUE si la extinción de un contrato de interinidad por cobertura de vacante, o sea, esto es un supuesto distinto, antes era por sustitución, no trabajara liberada, que está mucho tiempo fuera del supuesto de trabajo. Aquí es que se han seguido los trámites administrativos y se va a cubrir la plaza que estaba de forma interina cubriendo ese trabajador. Entonces, lo que le preguntaba es que esa extinción de ese trabajador interino sin indemnización comparado con un trabajador indefinido que por razones objetivas se le extingue su contrato de trabajo, pues un despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas de producción, y percibiría 20 días por año trabajado, si era discriminatorio o no. Aquí el TJUE lo que viene a hacer, a mi juicio, se lava las manos, señala que, bueno, que la extinción obedece a una causa incierta, o sea, cuando se va a provisionar la plaza no se conoce, y que corresponde al Tribunal Nacional determinar si esa imprevisibilidad en la causa y esa duración del contrato inusualmente largo se debe de calificar pues como abusivo y por lo tanto tiene que haber una indemnización o no tiene que haberla. Pero lo que concluye es que no se opone a la directiva una legislación como la española que no prevé la indemnización por cese de cobertura de vacante. Y luego viene la tercera sentencia, que es del mismo día, que es la llamada Grupo Norte Facility, de 5 de junio de 2018, que aquí la cuestión prejudicial pregunta al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y preguntaba por la diferencia de trato entre los trabajadores temporales que se les extingue con la indemnización de su contrato respecto de la indemnización por despido por causas objetivas, es decir, 12 días que perciben los temporales en su indemnización, lo que hemos visto antes, obra, circunstancias eventuales de la producción, versus un trabajador con contrato indefinido que por causas objetivas percibiría 20 días por año trabajado. Entonces aquí el TJUE pues viene un poco en la misma línea que la anterior sentencia. Esto era respecto además de un contrato relevo en concreto y dice que no se opone a la directiva y ya además yo creo añade más o hace más hincapié en un argumento que es que los 20 días de salario por causas objetivas, a la indemnización, perdón, por causas objetivas, a eso tiene derecho, a esa cuestión, tanto un trabajador temporal como un indefinido, porque si un trabajador temporal hay unas circunstancias, y lo hemos visto también, ¿no?, en despidos colectivos, que los temporales se les incluye y tendrán derecho a esa indemnización. O sea, si hay unas causas objetivas, no está vedado solo para los indefinidos. Eso es lo que viene a plantear y que por lo tanto dice que la indemnización del contrato temporal y del despido objetivo forman parte de contextos diferentes y se viene a justificar la diferencia de trato. Pero claro, llegados a esta parte, además, claro, volviendo a Diego Porras, a esta señora recibe esta primera sentencia estando en su recorrido judicial, es decir, Juzgado de lo Social, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pregunta esto, dice lo que dice en primera instancia, que sí que hay discriminación y que se opone a la directiva, entonces el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le da la razón a esta señora, dice que hay despido, causas objetivas, 20 días, y va al Tribunal Supremo, claro, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Defensa recurre al Tribunal Supremo en recurso de casación para la unificación de doctrina, que es un recurso pues, muy restringido, tiene que haber contradicción entre sentencias, una igualdad, una identidad fáctica, esto se produce y entran a resolver. Entonces, pero antes de entrar, vuelve a repreguntar el Tribunal Supremo sobre el mismo caso. Yo también tengo cuestiones prejudiciales que preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, esto se produce y hay una segunda sentencia en fecha 21 de noviembre de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que no son comparables, es decir, le compra el argumento al Tribunal Supremo y dice que la extinción de contrato temporal y la del indefinido no son comparables y que por lo tanto no hay discriminación y donde digo Diego, nunca mejor dicho, y entonces resuelve en ese sentido y ya se dicta sentencia sobre el fondo por el Tribunal Supremo cerrando el asunto, estimando el recurso de la Abogacía del Estado y dejando a esta señora sin ninguna indemnización.
La última cuestión que ha salido estos días, simplemente a modo de titular, porque nada más formará parte de cuando habléis de función pública, se había planteado otra cuestión denunciando el fraude de los interinos en la administración, y por lo que se ha planteado por la abogada general, que emite un informe que, bueno, pues es una suerte como de Ministerio Fiscal, digamos, es decir, que tiene bastante importancia lo que diga, pero bueno, el tribunal tendrá que dictar su sentencia y podrá estar de acuerdo o no, pero pinta que puede estar de acuerdo con la tesis de la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y bueno, vienen a entender pues que no les convierte en indefinidos a estos interinos la situación que puedan tener de fraude, de abuso, tal, no les convierte en indefinidos, pero que esta es la gran cuestión que queda pendiente en todo esto. O sea, es que se sigue planteando en la directiva que tiene que haber calidad y no discriminación en el empleo temporal, pero nos han salido con estas resoluciones que no vienen a resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo con todo esto que he venido a plantear? Bueno, pues lo que ha venido a decir, han sacado una serie de sentencias desde septiembre para acá, que en todos los casos se ha visto un caso por circunstancia de la producción, y lo mismo, que no hay derecho a percibir los 20 días de indemnización, que no hay, niegan que la diferencia de trato pues sea discriminatoria. Lo han dicho también, ya os pasaré la referencia de las sentencias para no extenderme demasiado, en un contrato de obra y servicio recientemente. Lo han dicho en una interinidad por cobertura de la plaza reglamentaria. Bueno, pues en todos estos casos han estimado todos los recursos de la administración, de las empresas, han dicho que no hay discriminación y que no hay derecho a esta indemnización. Sí que sigue quedando un resquicio, porque claro, como se ha dicho, hay que ver las circunstancias de cada caso. El TJUE puede decir si es conforme a su directiva o no, pero no puede entrar a las cuestiones internas, nacionales de cada caso, y entonces ahí sigue habiendo en la casuística posibilidad de seguir planteando las indemnizaciones en casos usualmente largos en la duración de la contratación, viendo la causa de extinción, pero bueno, el panorama no es nada alentador respecto a cómo era hace un año, 2 años. Y ya con todo esto que me he soltado, no sé si me he extendido mucho o no me he extendido mucho, pues sí plantear unas cuantas herramientas de intervención, nada, muy breve. Yo creo que es fundamental, el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores, lo que viene a señalar es que vosotros como representantes tenéis derecho a las copias básicas de los contratos. Esto es fundamental, no perder esta cuestión. Hoy en día, y además con las lesivas reformas que hemos ido teniendo, nos queda la información. Información es poder, y poder en ese sentido pues verificar estas cuestiones fraudulentas que se dan. En este sentido, aquí ha habido polémica, pero bueno, los delegados sindicales que no forman parte del comité de empresa tendrían derecho a recibir esa misma información. Esto lo ha dicho el Supremo en sentencia de 29 de marzo de 2011, y también se puede solicitar a un organismo que son las comisiones de seguimiento de la contratación, que forman parte de las comisiones ejecutivas provinciales del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, pedirle esas copias también, ¿no? Buscar la fórmula, si tenemos problemas a través de la empresa, en acudir a esta información por esta segunda vía administrativa. La negociación colectiva, como he planteado en toda mi intervención, para tratar de pues restringir la utilización abusiva de contratos de duración determinada, en la configuración de las causas, en la duración, todo eso ahí tenemos un campo muy amplio de acción sindical, la información a los trabajadores temporales sobre las vacantes que pueda haber la empresa, y hay otro campo de batalla que tenemos que estar ahí encima. Y luego, claro, esas dos cuestiones que ya he planteado un poco esbozado en la intervención. Si es un puesto estructural, que esto lo hay muchísimo en contratación temporal, tiene que ser indefinido. Si hay, que habréis visto un montón, una concatenación de contratos temporales, que hay una ristra tremenda que combinan obra y servicio, circunstancias eventuales de la producción, ya no solo por la disposición que lo dice el Estatuto, cuando se supera el periodo de 24 meses con 2 o más contratos temporales, el derecho a la conversión a indefinido, sino que también en otras cuestiones, incluso no alcanzando este periodo, también se podría ver un poco la causa, si es acorde a la legalidad o es fraudulenta. Y luego también otra cuestión, tenemos un compañero que tiene un contrato temporal, le va a vencer su contrato, el plantear la posibilidad de emprender una acción de derechos, de reconocimiento de derechos, pidiendo su contrato indefinido, y que bueno, esto es verdad que a veces la jurisprudencia es un poco en la instancia renuente según el juez como lo vea, pero sí que nos da la posibilidad de, cuando venga la extinción, plantear
que ahí hay una cuestión de nulidad porque se ha planteado antes una acción judicial, y que ya sé que es difícil, hay muchos que dicen no, la causa en el contrato estaba y por lo tanto aquí no hay ninguna represalia del empresario. Bueno, pero aquí podemos jugar, si hay una acción antes interpuesta se puede alegar, si no tenemos esa acción interpuesta pues se extingue el contrato y ya lo único que nos quedaría pelear es la indemnización, pero no la permanencia del puesto de trabajo, que es lo que nos interesa en definitiva. Y nada más, yo con esto agradeceros que me hayáis escuchado pacientemente, y para cualquier cuestión aquí quedo.